electoral. Hoy les proponemos que hablemos de un asunto que llegó al Parlamento Vasco el 20 de marzo. El 20 de marzo el Parlamento Vasco exigió que se hiciera un listado de propiedades inmatriculadas por la Iglesia. ¿Qué es la inmatriculación? Bueno, pues aquello que no está en un registro de propiedad, llega a la Iglesia y dice, y ahora es mío, y lo pone en el registro. Se pueden entender algunos casos, puede ser algo discutible, las iglesias, pero es que esto que estamos viendo de Escoriaza son parques infantiles, es un campo de fútbol, es un parque, son pinares, es la localidad de la Comunidad Autónoma Vasca con más bienes inmatriculados por parte de la Iglesia. Y ahí ha estado Maitane Bastida esta mañana. Maitane, eguerdión. Eguerdión, Escoriaza es el municipio de la Comunidad Autónoma Vasca con el mayor número de bienes inmatriculados por la Iglesia. En total hay 43. Encontramos un parque infantil, un campo de fútbol, huertas, pinares. Llama la atención este listado, pero también el hecho de que en la mayoría de los casos no hay un certificado de la propiedad. En el registro lo que hay es un pequeño y escueto párrafo en el que la Iglesia dice que les pertenece desde tiempos inmemoriales. Así que el futuro de Escoriaza dicen que pasa por recuperar aquello que es suyo, aunque no lleve su nombre. Este parque infantil está inscrito a nombre de la Iglesia, a nombre del Obispado de San Sebastián, pero su mantenimiento o las inversiones que se han hecho en este parque son del Ayuntamiento, y el Ayuntamiento es el que tiene el mantenimiento y lleva todo. O sea, lo que supone un parque que esté con todas las normas de seguridad. Aitor Zubizarreta, lo he puesto, concejal de H. Bildu. Escoriaza es el municipio con más bienes inmatriculados. Sí, resulta que Escoriaza tiene, o sea, por su configuración, tiene 7 antiiglesias. 7 antiiglesias, o sea, la parroquia central, el pueblo, el núcleo, y luego 7 barrios que se les llama antiiglesias. Claro, en cada antiiglesia hay una parroquia, hay una iglesia, hay unos terrenos, hay una casa cural, puede haber un cementerio y todo esto. Entonces, cada finca o cada terreno de estos se ha puesto a nombre de la Iglesia. O sea, la Iglesia la ha inmatriculado a su nombre. Entonces, por eso tantas propiedades, o sea, de 600 que puede haber en la comunidad autónoma, pues 43 son en Escoriaza. Esta es la casa antigua del cura, ahora pertenece a un particular. ¿Qué lugares hay más en Escoriaza que han estado a nombre o que están a nombre de la Iglesia? Hay parroquias, o sea, toda la zona de la parroquia, hay parques infantiles, hay un campo de fútbol, hay pinares, hay cementerios, hay ermitas, de todo. La inmatriculación es un mecanismo legal, pero tremendamente injusto. Para mí no es justo. Para mí no es justo. O sea, no es justo porque no se ha tomado en cuenta ni el origen ni la comunidad. O sea, el tema aquí yo creo que es un problema de tomar en cuenta a los demás, a tomar en cuenta a la comunidad a la que sirves. Tiene que estar a nombre de la comunidad, no de la Iglesia o del Obispado de San Sebastián. ¿Es el momento de recuperar el patrimonio que a día de hoy está a nombre de la Iglesia? Yo creo que es el momento podría haber sido antes. Lo que pasa es que no hemos sido conscientes. O sea, esto no se ha hecho con luz y taquígrafos. Eso en su momento se hizo, pero a escondidas, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, a escondidas. Entonces, claro, hoy cuando somos conscientes de lo que tenemos, de lo que podemos tener, entonces hay que recuperar. Es que hay de todo, ¿eh? Cuando digo todo es de todo, efectivamente, nos lo estaban contando desde Escoriaza. De todo y en todas partes del Estado español. Es verdad que hay un caso muy especial que vamos a ir ahora, que es el de Navarra, que ahí se bate récords. Pero, Ignacio López, el mapa es tremendo, ¿eh? Sí, y las inmatriculaciones en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra van en la línea de lo que ha ocurrido en todo el Estado, donde se estima que la Iglesia ha podido inmatricular, es decir, registrar un bien por primera vez entre 30.000 y 40.000 bienes en todo el Estado sin ni siquiera tener que demostrar su propiedad. El caso más llamativo y por el que queremos empezar pues es el de la Mezquita de Córdoba, ya que desde el año 84 es patrimonio de la humanidad, pero desde el año 2006 es patrimonio de los obispos. Eso sí, pagaron 30 euros por los gastos administrativos. No solo se han apropiado de la Mezquita de Córdoba, sino que también lo han hecho de la Giralda y la Catedral de Sevilla en el año 2010. Pero muchos más templos. Templos tienen para exportar. La Catedral de Zaragoza es suya, la de Granada está en propiedad y la de Málaga también. Todo exento de impuestos.
En la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, la Iglesia se ha apropiado de 3.117 bienes, son estimaciones, pero vemos que más de 2.000 están en Navarra, son datos hasta el año 2007, y en la Comunidad Autónoma Vasca son 530, siendo Guipúzcoa el territorio donde hay más bienes. Tienen muchos templos, como hemos visto, pero vamos a ver ejemplos curiosos, empezando por Navarra, donde en Eslava, en este municipio que ven aquí, en este pueblo, se apropiaron en el año 2004 de 5.000 metros cuadrados de olivares. O en Lizuain, donde de lo que se apropiaron es de este frontón público que pueden ver, que está en la calle San Pedro, en el año 2003. En Guipúzcoa también se apropiaron de bienes, por supuesto la Catedral del Buen Pastor es suya, o también la Plaza de Catavi en Vergara, que está adosada a esta parroquia de Santa Marina, que también está su nombre. En Vizcaya, la diócesis de Bilbao, y este igual es uno de los ejemplos más curiosos, posee desde el año 1980 una parte de la cumbre del Monte Oiz, en concreto una parcela de 800 metros cuadrados. Y en Álava, en Bernedo, la Iglesia lo que hizo fue apropiarse de 5 fincas alrededor de esta ermita, que es la ermita de Ocon, 20 días antes de que el 25 de junio de 2015 el gobierno de Rajoy derogara este artículo de la ley hipotecaria que permite justamente las inmatriculaciones. Porque esto de las inmatriculaciones se lo inventó Franco en el año 46, como una especie de muestra de agradecimiento y de devolver a la Iglesia aquello que se supone que le pertenecía. Los obispos podían inscribir cualquier bien, salvo, eso sí, los centros de culto. Tuvo que llegar Aznar en el año 98 a modificar esa ley para permitir aquello que ni Franco se atrevió a hacer, es decir, que pudieran incluir los centros de culto. Y ya luego fue Rajoy en el año 2015, eso sí, tras una sentencia de Europa, considerando esta práctica arbitraria e ilegal, quien derogó finalmente las inmatriculaciones. Sin embargo, y aunque esta figura de las inmatriculaciones están prohibidas desde el año 15, todos los anteriores bienes siguen de momento en manos de la Iglesia. Fíjate, gracias Ignacio, me he quedado con la idea de esos 800 metros cuadrados a la punta del Monte Oiz, ¿no tendrá que coincidir con un molino de aire que para eso está pagando un molino eólico, estará pagando pues el que sea una pasta, ¿no? Porque aquí la Iglesia, desde luego, como hemos visto, no ha dado en ningún caso puntada sin hilo. Maitane Bastida, el caso de Navarra es tremendo, ¿eh? Más de 2.500 inmatriculaciones. Sí, el caso de Navarra es de récord. Hay que decir que lo de la Iglesia y las inmatriculaciones no es importante, o sí es importante lo que tiene, pero también lo que puede vender o de lo que saca beneficio. Por ejemplo, la Iglesia recibió más de 1 millón de euros por los bienes afectados por la construcción del embalse de Itoiz. Ahora mismo estamos frente al Palacio Episcopal en Iruña con Andrés Valentín, él es el portavoz de la Plataforma Navarra en Defensa del Patrimonio. Estamos a la espera de que el Gobierno central emita un listado oficial de los bienes inmatriculados de la Iglesia. En Navarra contabilizáis más de 3.000. ¿Este listado abriría las puertas de las reclamaciones? Bueno, estamos a la espera desesperada, porque fue a principios de agosto cuando el gobierno de Pedro Sánchez prometió el listado de los bienes inmatriculados entre el 98 y el 2015, y mucho nos tememos que esa promesa va a quedar incumplida. No obstante, en Navarra sí hemos conseguido algunos avances en el sentido de haber conocido recientemente el listado de los bienes inmatriculados antes del 98. Y curiosamente, en esa relación de 1.431 bienes, la mitad aproximadamente son bienes rústicos. Sospechamos que preferentemente comunales, cosa que es especialmente grave dada la característica que tienen estos bienes en Navarra. Casi la otra mitad serían bienes urbanos, preferentemente casas, parroquiales o no, locales, etcétera, y quedaría un 5% que serían bienes dedicados al culto, curiosamente en un periodo en el que está expresamente prohibido por la ley que se puedan inmatricular este tipo de bienes. A partir del 98 sí que son mayoría las inmatriculaciones de bienes dedicados al culto. Andrés Valentín, bienvenido a En Jaque. A ver, da la sensación, por lo que estaba explicando, que en el caso, desde luego, de los bienes comunales es directamente, para que nos expliquemos, un expolio al pueblo. Eso ha pasado. Pónganos un caso claro de decir, a ver, esto era comunal y ahora el municipio, todos los vecinos y vecinas del municipio se han quedado sin esto. Bueno, vamos a ver. Lo que es claro
es que no era privado, porque si hubiese sido privado no se daría lugar a una inmatriculación porque ya habría una inscripción previa. Entonces, si no es privado, lo más normal es que sea comunal. El problema es que ese es un estudio que está por hacer. Hemos tenido hace un par de meses el listado, y si me dicen que en Sesma hay una finca de cereal o que en Baztán hay un pasto o un prado, evidentemente con esa información es imposible identificar claramente ese bien y por lo tanto ver si está inscrito en el registro de comunales. Pero ese es uno de los componentes que introducíamos en la moción que aprobó el Parlamento de Navarra hace muy poco, para que se estudie si estos bienes son comunales y en ese caso que se defienda el carácter imprescriptible de estos bienes. La Iglesia, en el caso concretamente de Nafarroa, ¿la Iglesia de Navarra ha dado alguna explicación sobre esos bienes cuando se lo ha reclamado? Porque supongo que esto habrá empezado muchas veces, pues una alcaldía que ha reclamado, ¿qué ha pasado con esto? ¿Ha dado alguna explicación, digamos, coherente más allá de me ampara la ley? Bueno, las respuestas han sido muy diversas y en este sentido en algunos casos hasta realmente insultante. Por ejemplo, el caso más llamativo es el del desahucio de Lizoain, donde la propia jueza, tanto oralmente antes del juicio como por escrito en la sentencia, pide al obispado que, aunque fuese por compasión, permitiese a la señora octogenaria que terminase sus días en aquella casa. Bueno, pues se niega. Las respuestas en este sentido de la Iglesia han sido absolutamente impresentables. Y una cuestión más. Claro, supongo que la Iglesia después ha comerciado con esos bienes. Los ha ido vendiendo a terceros, ha ido haciendo caja, comprando no sé si otras cosas. En fin, ha podido mercadear tranquilamente con todos esos bienes, ¿no? Si esto no se para, va a seguir pasando. Luego vete a reclamar al maestro armero. Efectivamente, esto tiene varios problemas. Primero, que los bienes inmatriculados que la Iglesia ya ha logrado vender ya no aparecen en ningún listado. Segundo, que si un tercero los ha adquirido de buena fe, ya no hay mecanismo alguno con el que enfrentar esa apropiación. Y por último, pone de manifiesto que esa pretendida defensa de las inmatriculaciones, cuyo objetivo, dicen, es garantizar la continuidad de esos bienes para el culto religioso, pues no se sostiene de ninguna manera. Ni hay continuidad, ni hay culto religioso, ni nada de nada. Hay eso, lo que decíais, caja, ojo, y además en la inmensa mayoría de los casos, caja de dinero negro, porque no se declara en ningún sitio. Pues Andrés Valentín, de la Plataforma Navarra de Afectados por Inmatriculaciones, un abrazo muy fuerte, es que ricasco, Es que hay algunos casos que son tremendos. Bueno, el caso de Lizoain, que ha contado de esa mujer octogenaria, claro, esto ya no es solamente que sea expolio o no expolio, es que es de una inhumanidad El caso enorme. de Lizoain se refiere a Felicia Itoy Zabalza, de 87 años, que estuvo en esa casa durante 36 años. A partir de un momento le hicieron pagar la renta para poder estar ahí. Intentó, por activa y por pasiva, poder seguir en renta o por lo menos o comprar la casa incluso, y el obispado decidió desahuciarla. Directamente, echarla de la casa. Voy a pedir un brevedad. Pero un momento, a mí me gustaría decir una cosa. El problema está si van uno por uno los ayuntamientos, que son más de 200 en el caso de Navarra, a litigar con el obispado. Muchos de los casos no tienen recursos económicos, no tienen recursos financieros. Hay que darle a esto... Claro. Porque, claro, Un tratamiento peculiar. No, la Iglesia lo que cuenta... Nayara. El único motivo es anticatólico, es el afán de acumulación de riqueza. Y esto habría que poner una ley que precisamente evitara que estas cosas no puedan ser en privilegio de una iglesia en concreto. Sí, evidentemente yo creo que hay que modificar la ley y revertir todos estos privilegios que desde 1946 la Iglesia ha ido adquiriendo, con los bienes comunales, pero también con cuestiones de patrimonio cultural y significativos para las ciudades como puede ser la mezquita, la Giralda o las catedrales. Es absolutamente escandaloso.
y desde luego desdice la pretensión de la Iglesia de que la Iglesia sea el conjunto de los fieles y de los clérigos. De hecho, es un cotarro de unos señores que viven a cuenta de la Iglesia burlando la fe de las personas. Blanca Sáez, un asunto del que estamos pendientes que pueda ocurrir esta semana.